Teología sistemática por Wayne Grudem. Capítulo 1. Definición de teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Se han dado muchas definiciones diferentes, pero para los propósitos de este libro se usará la siguiente definición. Teología sistemática es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos enseña toda la Biblia hoy respecto a algún tema dado? Esta definición indica que la teología sistemática incluye la recolección y comprensión de todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas y luego hace un resumen claro de sus enseñanzas, de modo que sepamos qué creer en cuanto a cada tema. Relación con otras disciplinas. El énfasis de este libro no estará, por consiguiente, en la teología histórica, el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos han entendido los varios temas teológicos, ni en la teología filosófica, que es el estudio de temas teológicos principalmente sin el uso de la Biblia, sino usando las herramientas y métodos del razonamiento filosófico y lo que se puede saber en cuanto a Dios al observar el universo, ni la apologética, que es la provisión de una defensa de la veracidad de la fe cristiana con el propósito de convencer a los que no creen. Estos tres puntos, aunque son temas dignos de que los creyentes los estudien, a veces se incluyen en una definición más amplia del término teología sistemática. De hecho, algo de consideración de asuntos históricos, filosóficos y apologéticos se halla en algunos puntos en todo este libro. Esto se debe a que el estudio histórico nos informa de las nociones adquiridas y las equivocaciones previamente cometidas por otros al entender la Biblia. El estudio filosófico nos ayuda a entender el bien y el mal mediante formas comunes en nuestra cultura y otras. Y el estudio de la apologética nos ayuda a llevar al punto en que las enseñanzas de la Biblia afectan las objeciones que levantan los que no creen. Pero esos aspectos de estudio no son el enfoque de este volumen, que más bien interactúa directamente con el texto bíblico a fin de entender lo que la Biblia misma nos dice respecto a varios temas teológicos. Si alguien prefiere usar el término teología sistemática en el sentido más amplio que acabo de mencionar, en lugar del sentido estrecho que se ha definido inicialmente, no habrá mucha diferencia. Los que usan una definición más estrecha concordarán en que estos aspectos de estudio definitivamente contribuyen de una manera positiva a nuestra comprensión de la teología sistemática, y los que usan una definición más amplia, por cierto, concordarán en que la teología histórica, la teología filosófica y la apologética se pueden distinguir del proceso de recoger y sintetizar todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre varios temas. Además, aunque los estudios históricos y filosóficos en efecto contribuyen a nuestra comprensión de las cuestiones teológicas, solo la Biblia tiene la autoridad final para definir qué debemos creer, y es por consiguiente apropiado dedicar algún tiempo a enfocar el proceso de analizar la enseñanza de la Biblia misma. La teología sistemática, según la hemos definido, también difiere de la teología del Antiguo Testamento, la teología del Nuevo Testamento y la teología bíblica. Estas tres disciplinas organizan sus temas históricamente y en el orden en que los temas están presentados en la Biblia. Por consiguiente, en la teología del Antiguo Testamento uno pudiera preguntar, ¿qué enseña Deuteronomio sobre la oración? ¿O qué enseñan los Salmos en cuanto a la oración? ¿O qué enseña Isaías en cuanto a la oración? Incluso, ¿qué enseña todo el Antiguo Testamento en cuanto a la oración? ¿Y cómo se desarrolla esa enseñanza en la historia del Antiguo Testamento? En la teología del Nuevo Testamento, uno pudiera preguntar, ¿qué enseña el Evangelio de Juan sobre la oración? ¿O qué enseña Pablo en cuanto a la oración? O incluso, ¿qué enseña todo el Nuevo Testamento en cuanto a la oración? ¿Y cuál es el desarrollo histórico de esa enseñanza conforme progresa a través del Nuevo Testamento?
Teología bíblica tiene un significado técnico en los estudios teológicos. Es la categoría más amplia que contiene la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento, según las hemos definido arriba. La teología bíblica da atención especial a las enseñanzas de autores individuales y secciones de la Biblia, y el lugar de cada enseñanza en el desarrollo histórico de la Biblia. Así que uno pudiera preguntar, ¿cuál es el desarrollo histórico de la enseñanza en cuanto a la oración, según se ve a través de la historia del Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento? Por supuesto, esa pregunta es muy parecida a esta. ¿Qué nos enseña la Biblia hoy en cuanto a la oración? Lo que sería teología sistemática según nuestra definición. Se hace entonces evidente que las líneas limítrofes entre estas varias disciplinas a menudo se superponen en los bordes y partes de un estudio combinan con el siguiente. Sin embargo, hay con todo una diferencia, porque la teología bíblica rastrea el desarrollo histórico de una doctrina y la manera en que en el lugar de uno o en algún punto de desarrollo histórico afecta la comprensión y la aplicación de uno en cuanto a esa doctrina en particular. La teología bíblica también enfoca la comprensión de cada doctrina que los autores bíblicos y sus oyentes o lectores originales tenían. La teología sistemática, por otro lado, hace uso del material de la teología bíblica y a menudo edifica sobre los resultados de la teología bíblica. En algunos puntos, especialmente en donde se necesita gran cuidado y detalles en el desarrollo de una doctrina, la teología sistemática usará incluso un método teológico bíblico, analizando el desarrollo de cada doctrina mediante el desarrollo histórico de la Biblia. Pero el enfoque de la teología sistemática sigue siendo diferente. Su enfoque es la recolección y luego un sumario de la enseñanza de todos los pasajes bíblicos, un pasaje sobre un tema en particular. Así, la teología sistemática pregunta, por ejemplo, ¿qué nos enseña hoy la Biblia entera en cuanto a la oración? Procura resumir las enseñanzas de la Biblia en una declaración breve, comprensible y cuidadosamente formulada. Aplicación de la teología sistemática a la vida. Además, la teología sistemática se concentra en hacer un resumen de cada doctrina como deberían entenderla los creyentes del día presente. Esto a veces incluirá el uso de términos e incluso conceptos que en sí mismos no fueron usados por ningún autor bíblico individual, pero que son el resultado apropiado de combinar las enseñanzas de dos o más autores bíblicos sobre un tema en particular. Los términos Trinidad, Encarnación y Deidad de Cristo, por ejemplo, no se encuentran en la Biblia, pero constituyen un resumen útil de conceptos bíblicos. Definir la teología sistemática para incluir lo que toda la Biblia nos enseña hoy implica que la aplicación a la vida es una parte necesaria del correcto empeño de la teología sistemática. Por tanto, una doctrina bajo consideración se ve en términos de su valor práctico para vivir la vida cristiana. En ninguna parte de la Biblia hallamos doctrinas que se estudian por estudiarlas o aisladas de la vida. Los escritores bíblicos siempre aplicaban a la vida sus enseñanzas. Por consiguiente, cualquier cristiano que lee este libro debe hallar su vida cristiana enriquecida y profundizada durante este estudio. Ciertamente, si el crecimiento espiritual personal no ocurre, el autor no ha escrito apropiadamente este libro y el lector no lo ha estudiado correctamente. Teología sistemática y teología desorganizada. Si usamos esta definición de teología sistemática, se verá que la mayoría de los creyentes en realidad hacen teología sistemática, o por lo menos declaraciones teológicas sistemáticas, muchas veces por semana. Por ejemplo, la Biblia dice que todo el que cree en Cristo será salvo. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino a Dios. La Biblia dice que Jesús viene otra vez.
Todos estos son resúmenes de lo que la Biblia dice y como tales son afirmaciones teológicas sistemáticas. Es más, cada vez que el creyente dice algo en cuanto a lo que toda la Biblia dice, en un sentido está haciendo teología sistemática conforme a nuestra definición, al pensar en varios temas y responder a la pregunta ¿qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿Cómo difiere entonces este libro de la teología sistemática que la mayoría de los cristianos hacen? Primero, trata los temas bíblicos de una manera cuidadosamente organizada, para garantizar que todos los temas importantes reciben consideración cabal. Tal organización también provee cierta verificación contra un análisis inexacto de temas individuales, porque quiere decir que todas las otras doctrinas que se tratan pueden ser comparadas con cada tema por uniformidad en metodología y ausencia de contradicciones en las relaciones entre las doctrinas. Esto también ayuda a asegurar una consideración balanceada de doctrinas complementarias. La deidad de Cristo y su humanidad se estudian juntas, por ejemplo, así como también la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, de modo que no se deriven conclusiones erradas de un énfasis desequilibrado en solo un aspecto de la presentación bíblica completa. De hecho, el adjetivo sistemática en teología sistemática se debe entender significando algo como organizada cuidadosamente por temas, en el sentido de que se verá que los temas estudiados encajan siempre e incluyen todos los principales temas doctrinales de la Biblia. Así que sistemática se debe tener como lo opuesto de arreglada al azar o desorganizada. En la teología sistemática, los temas se tratan de una manera ordenada o sistemática. En una segunda diferencia, este libro y la manera en que la mayoría de los cristianos hacen teología sistemática es que trata los temas con mucho mayor detalle que lo hacen los cristianos diariamente. Por ejemplo, el creyente prometido habla sobre un resultado de la lectura regular de la Biblia, puede llegar a ser la siguiente afirmación teológica. La Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo será salvo. Ese es un resumen perfectamente cierto de una doctrina bíblica principal. Sin embargo, en este libro de teología sistemática dedicaremos varias páginas para elaborar más precisamente lo que quiere decir creer en Cristo, y 12 capítulos 32 al 43, se dedicarán a explicar lo que quiere decir ser salvo, en todas las muchas implicaciones de esa expresión. Tercero, un estudio formal de la teología sistemática hará posible formular resúmenes de las enseñanzas bíblicas con mucha mayor exactitud que a la que los creyentes normalmente llegarían sin tal estudio. En la teología sistemática, los sumarios de enseñanzas bíblicas se deben redactar precisamente para proteger contra malos entendidos y excluir enseñanzas falsas. Cuarto, un buen análisis teológico debe hallar y tratar equitativamente todos los pasajes bíblicos pertinentes a cada tema en particular y no solo algunos u unos pocos de los pasajes pertinentes. Esto a menudo quiere decir que debemos depender de los resultados de cuidadosa exégesis o interpretación de la Biblia con la que concuerden en general los intérpretes evangélicos, o en donde haya diferencias significativas de interpretación, la teología sistemática incluirá exégesis detalladas en ciertos puntos. Debido al crecido número de temas que se abordan en un estudio de teología sistemática y debido al gran detalle con que se analizan esos temas, es inevitable que alguien que estudie un texto de teología sistemática o esté tomando un curso de teología sistemática por primera vez vea muchas de sus propias creencias personales cuestionadas o modificadas, refinadas o enriquecidas.
Es de extrema importancia, por consiguiente, que toda persona que empieza tal curso resuelva firmemente en su mente abandonar como falsa cualquier idea que se halle que la enseñanza de la Biblia claramente contradice. Pero también es muy importante que toda persona resuelva no creer ninguna doctrina individual simplemente porque este libro de texto o algún otro libro de texto o maestro dice que es verdad, a menos que este libro o el instructor de un curso pueda convencer al estudiante partiendo del texto de la Biblia misma. Es solo la Biblia, y no la tradición evangélica conservadora, ni ninguna otra autoridad humana, la que debe funcionar como autoridad normativa para la definición de lo que debemos creer. ¿Cuáles son doctrinas? En este libro la palabra doctrina se entenderá de la siguiente manera. Una doctrina es lo que la Biblia entera nos enseña hoy en cuanto a un tema en particular. Esta definición se relaciona directamente con nuestra definición anterior de teología sistemática, puesto que muestra que una doctrina es simplemente el resultado del proceso de hacer teología sistemática con respecto a un tema en particular. Entendidas de esta manera, las doctrinas pueden ser muy amplias o muy reducidas. Podemos hablar de la doctrina de Dios como una categoría doctrinal principal, incluyendo un sumario de todo lo que la Biblia nos enseña hoy en cuanto a Dios. Tal doctrina sería excepcionalmente grande. Por otro lado, podemos hablar más limitadamente de la doctrina de la eternidad de Dios o de la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la justicia de Dios. Este libro está dividido en 7 secciones principales, según las 7 doctrinas o aspectos de estudios principales. Primera parte, la doctrina de la palabra de Dios. Segunda parte, la doctrina de Dios. Tercera parte, la doctrina del hombre. Cuarta parte, la doctrina de Cristo y el Espíritu Santo. Quinta parte, la doctrina de la aplicación de la redención. Sexta parte, la doctrina de la Iglesia. Séptima parte, la doctrina del futuro. Dentro de cada una de estas categorías doctrinales principales se han seleccionado muchas más enseñanzas específicas como apropiadas para incluirlas. Generalmente estas tienen por lo menos uno de los siguientes 3 criterios. 1. Son doctrinas que se enfatizan bastante en la Biblia. 2. Son doctrinas que han sido las más significativas en toda la historia de la Iglesia y han sido importantes para todos los cristianos de todos los tiempos. 3. Son doctrinas que han llegado a ser importantes para los creyentes en la situación presente de la historia del cristianismo, aunque algunas de estas doctrinas tal vez no hayan sido de tan gran interés anteriormente en la historia de la Iglesia. Algunos ejemplos de doctrina en la tercera categoría son la doctrina de la inerrancia de la Biblia, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, la doctrina de Satanás y los demonios con referencia particular a la guerra espiritual, la doctrina de los dones espirituales en la edad del Nuevo Testamento y la doctrina de la creación del hombre como hombre y mujer en relación a la comprensión de las funciones apropiadas de hombres y mujeres hoy. Debido a su pertinencia a la situación contemporánea, doctrinas como estas han recibido más énfasis en el presente volumen que la mayoría de los textos tradicionales de teología sistemática. Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre teología sistemática y ética cristiana? Aunque hay inevitablemente algún traslado o traslapo inevitable entre el estudio de la teología y el estudio de la ética, he tratado de mantener una distinción en énfasis. El énfasis de la teología sistemática recae en lo que Dios quiere que creamos y sepamos, en tanto que el énfasis de la ética cristiana es lo que Dios quiere que hagamos y cuáles actitudes quiere que tengamos. Tal distinción se refleja en la siguiente definición. La ética cristiana es cualquier estudio que responde a la pregunta ¿qué nos exige Dios que hagamos y qué actitudes exige el que tengamos hoy? Con respecto a alguna situación dada y en particular.
La teología, pues, se enfoca en ideas en tanto que la ética se enfoca en circunstancias de la vida. La teología nos dice cómo debemos pensar, en tanto que la ética nos dice cómo debemos vivir. Un texto de ética, por ejemplo, considerará temas tales como el matrimonio, el divorcio, la mentira, el decir la verdad, el robar y el tener algo en propiedad, el aborto, control de nacimiento, homosexualidad, la función del gobierno civil, disciplina de los hijos, la pena capital, guerra, cuidado de los pobres, discriminación racial y temas por el estilo. Por supuesto que habrá alguna superposición. La teología debe aplicarse a la vida, por consiguiente, a menudo es ética hasta cierto punto. Y la ética se debe basar en ideas apropiadas de Dios y su mundo. Por consiguiente, esta es también teología sistemática de alguna manera. Este libro hace énfasis en la teología sistemática, aunque no vacilará en aplicar la teología a la vida, en donde tal aplicación vaya bien. Con todo, para un tratamiento exhaustivo de la ética cristiana sería necesario otro texto similar a este en alcance. Presuposiciones iniciales de este libro. Empezamos con dos presuposiciones o cosas que damos por sentado. Primero, que la Biblia es verdad y que es, en efecto, nuestra sola norma absoluta de verdad. Y segundo, que el Dios de la Biblia existe y que es quien la Biblia dice que Él es, el creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Estas dos presuposiciones son, por supuesto, siempre están abiertas para ajuste, modificación o confirmación más honda posteriormente, pero en este punto estas dos presuposiciones forman el punto desde el cual empezaremos.